tienen y está metido en la lista de reproducción una de las mejores canciones de amor del punk. Cantamos por los que están rotos, cantamos por los que son libres, cantamos por los fantasmas del pasado y por los que todavía no han nacido. Vamos a algo muy alegre que es el punk celta, porque me pidieron que hablara de punk celta y yo, encantado de la vida, hablo de punk celta. El punk celta, decíamos, comenzó efectivamente con The Pogues. The Pogues era un grupo que hacía punk, pero hacía música tradicional irlandesa con la instrumentación que ustedes están viendo. Curiosamente, de izquierda a derecha tenemos el silbato de latón, bien. El contrabajo, bien. La batería, la guitarra acústica, el bodrán sobre el que está apoyado McGowan, que nunca tocó el bodrán. McGowan no tocaba ni la puerta. El que está a la derecha, desde nuestro punto de vista, de McGowan, tiene un buzuki griego que no sé cómo se convirtió en parte de la música irlandesa, pero ahí está. De hecho, aquí en España, aquí en Asturias, que hay una tradición céltica grande y una tradición grande de grandes gaiteros, se toca el buzuki. El buzuki es uno de los acompañamientos de los grupos de gaitas, no de los grupos de gaiteros, no de las bandas de gaiteros, pero sí de los grupos que utilizan la gaita y la música tradicional asturiana. Abajo tienes una guitarra eléctrica y luego a la derecha el acordeón. Eso junto con, sobre todo, violines y mandolinas y banjos que vienen de Estados Unidos, pero que se convirtieron, van de la guitarra de calabaza de África, pasan con los esclavos negros en Estados Unidos a crear el banjo, y el banjo pasa a la música popular estadounidense, y luego se mete en Irlanda y se convierte en un instrumento irlandés. Se llama mestizaje, se llama migración, y es maravillosa, es lo que hace posible la música. Y entonces, pues con todo eso, los ponquetas, y digo, insisto, yo por mi generación no soy tan... Si yo tengo 71 y McCartney tiene 84, yo no soy de la generación de la música psicodélica, ni de los Beatles, sino soy más acá, soy más de la generación del punk, ¿no? Pero mi punk no es el punk, es el punk rock, es el punk de Green Day, por ejemplo. Green Day es un grupo que me encanta, pero lo que más me gusta, lo que más oigo, y voy a explicar por qué, es el punk celta. El punk celta tiene las características de unir música tradicional, sobre todo irlandesa, pero no solo irlandesa, sino céltica en general, que es un adjetivo tan amplio en el norte de Europa que muchas cosas caben allí, ¿no? Hay música tradicional francesa que se considera celta, belga, por supuesto del norte de España, por aquí donde estoy yo, en Irlanda, en Escocia. Lo celta es tan amplio, y por supuesto en los países escandinavos, ni decirlo, y con sus instrumentos peculiares como la níquelharpa. El otro día conocía yo a una chica que toca la níquelharpa aquí en Galicia. Entonces, lo celta es muy amplio, pero tiene una tradición, sobre todo, rebelde y contestataria, como parte de toda su amplitud, grandiosas canciones de amor celtas, que a los punks les gustaron. Entonces, no voy a contar la historia del punk celta, obviamente es un subgénero del folk rock, ese folk rock del que son especialmente famosos La que era mi banda y que acaba de deshacerse, Oyster Band. Les sigo recomendando Oyster Band, tiene las mejores letras de la historia de la música y sobre todo en una enorme cantidad. Pero Oyster Band hacía folk rock y el punk celta es un subgénero del folk rock, que es el folk celta o el punk celta. Bueno, mis grupos favoritos, vamos a empezar por allí. Yo les hice una lista de reproducción aquí en YouTube, que vamos a ver ahora, pero quiero señalar cuáles son mis grupos favoritos en este momento. Y tenemos primero que nada a Blackwater County. Miren, Blackwater County toca temas profundos. Mucho del punk celta es la borrachera de ayer y nos peleamos en el pub. Y beber, y sí, cerveza. Incluso hay una de las canciones que puse, pero tampoco las van a negar que existe, que es una canción en la que se asume que voy al infierno. Entonces la canción dice, espero que vendan cerveza en el infierno. Espero que vendan cerveza en el infierno. Espero que vendan cerveza, querida. Espero que vendan cerveza en el infierno, querida, para poder seguir mi borrachera en el infierno. Y yo que no bebo, me resulta muy divertido
luego estar con esas canciones. Este grupo habla de cosas súper importantes, suena también en acústico como en eléctrico, lo lleva el bajista, que es el señor que está al centro con la barba roja, y tiene la brutal voz de la mujer que está detrás de él, que es lo más punk que hay en el mundo. Empezó tatuándose un poco, ahora creo que es tatuajista, aparte profesional, tiene las dos piernas totalmente tatuadas, y puede ser desde la chica más dulce de la historia hasta la tía más ruda, que como te ponga un pie encima con las Doc Martens, te las deja marcada en la cara para toda tu vida. Y esa mezcla a mí me encanta, ¿no? Suenan maravillosamente bien porque musicalmente son de lo mejor que hay, independientemente de lo demás. Sigo con Rum Jacks. Rum Jacks es un grupo australiano. Una característica importante del punk celta es que no necesitas ser celta para tocar punk celta. Hay grupos finlandeses, españoles, catalanes, húngaros, en Hungría hay un montón, italianos, alemanes, suizos, da igual. Es un género musical que no se identifica regionalmente. Se llama punk celta, pero sobre todo por la instrumentación, pero cualquiera puede hacer punk celta. Es un grupo de Australia que tenía problemas porque el cantante y compositor era un tipo bastante bestia. Y cuando fue acusado de una agresión sexual, los 4 señores que están atrás, sin contarle de hasta adelante, le dijeron: estás despedido, ya no eres parte del grupo porque el grupo no avala lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces, llegó el señor que está con los brazos cruzados al frente, el nuevo cantante, nuevo compositor, y le dio un impulso brutal a la banda. Tienen, y está metido en la lista de reproducción, una de las mejores canciones de amor del punk, cantada con una fuerza tal que tú dices: esto debe ser de rompe y rasga, y de maldito sea el sistema y vamos a romperlo todo. Y no, es una maravillosa canción de amor. Ahorita me acuerdo por... Ahora les digo: Light in my shadow, eres la luz en mi sombra. En una de las cuando hacía yo, porque tenía tiempo, ahora música, me encantaría volver a hacer esa serie. Comenté Light in my shadow, me parece una obra maestra del rock, y son Rum Jacks desde Australia. Después está un grupo que las adoro, son las Toxic Frogs. Les llaman frogs o ranas a los franceses, no sé por qué. En Estados Unidos y en el Reino Unido les llaman frogs. Entonces, hace 10 años, la mujer que está al centro es la que formó Toxic Frogs. Han cambiado la composición de la banda, todos menos ella. Ahora, la banda suena maravillosamente, divinamente bien. La que está hasta la derecha es punk clásica, ¿no? Tienes el rapado con la cresta, la parte superior de la cresta teñida de rubio, tienes las patillas largas, las orejas dilatadas, vamos, es punk de libro. Y es una baterista tan increíblemente buena, hay solos de ella en YouTube que verdaderamente valen la pena. Yo puse aquí 2 vídeos de ellas, una en vivo y otra la canción que hicieron por los 10 años. Finalmente las Toxic Frogs han logrado estar allí 10 largos años. En total, miren, estas son las bandas que tengo en la lista de reproducción que les voy a pasar. Bastard Bearded Irishman de Pittsburgh, los Dropkick Murphys de Boston. En realidad solo el cantante ha sido el constante en Dropkick Murphys, pero actualmente Ben Casey, y actualmente anda con Bruce Springsteen oponiéndose a Donald Trump de una manera extraordinaria. Fiddler's Green, una gran banda alemana, Filthy Thieving Bastards de San Francisco,
Flatfoot 56 de Chicago, Flogging Molly, que está hecha en Los Ángeles, pero fue creada por su líder es irlandés, y es el más irlandés del mundo, es un rubiazo irlandés, que va a estar muy enfermo, y por cierto, ando al tanto más o menos de lo que pasa en este mundo, y que tiene una de las mejores canciones del mundo, que se llama Si alguna vez salgo de este mundo vivo, que dices, ya sabemos que no, pero bueno. Mr. Irish Bastard de Alemania son los de Espero que vendan cerveza en el infierno. Paddy and the Rats, una magnífica banda húngara. Y algunos, como Firkin, por ejemplo, que sí está Firkin, cantan en húngaro, ¿eh? No todos cantan en inglés. The Real Mackenzie son de Canadá. The Rumjacks, decíamos, de Australia. Sirreg de Suecia. The Wakes de Glasgow, el Reino Unido. Pyrolysis son los mejores grupos. Creo que ahora por lo menos dicen que entraron en pausa. Igual ya se disuelven. Pero un grupo de amigos que iban a ser un grupo de metal. Por eso pusieron Pyrolysis así con Y, como pensando en apocalíptica, ¿no? Y entonces Pyrolysis, vamos a hacer heavy metal. Y finalmente resultó que lo que les gusta era un punk celta, y acabaron haciendo música celta, y son magníficos. Grupo holandés. La violinista, por cierto, también es potentísima. Por alguna extraña causa, en muchos de estas bandas hay una violinista. Hay incluso bandas en las que la mayoría son mujeres, pero en casi todas hay por lo menos una violinista. ¿Cómo se llama? En Flogging Molly, además, la violinista es la esposa del cantante. ¿Cuál era el otro? The O'Reillys and the Paddy Hats tiene una magnífica violinista, pero a veces pasa eso, está todo el grupo y la violinista es mujer, la mayoría de los casos, o en numerosos casos, por no decir la mayoría. Decíamos, Pyrolysis de Holanda, Firkin de Hungría, que ellos cantan en húngaro, The O'Reillys and the Paddy Hats de Alemania, que sus temas políticos son magníficos, Blackwater County, que ya decía yo, Blackbeard's Tea Party de York del Reino Unido, que hacen mucho más canciones tradicionales, pero adaptadas musicalmente a una onda más punk. Blackbird's Tea Party, decía yo, Clover Hearts, que son una banda italiana, pero cuyo líder es irlandés, y por supuesto las gloriosas Toxic Frogs de Francia, que también, así como tienen canciones de mucha seriedad y de activismo y de rebeldía contra el sistema, porque si no el punk no existe, si no se rebela contra todo aquello que no le gusta. También tienen canciones de bar y de pelea y de todo, son chicas duras. Pero en el de los 10 años hay una frase que creo que resume mucho al punk celta, lo que cantan en el coro, que dice: cantamos por los que están rotos, cantamos por los que son libres, cantamos por los fantasmas del pasado y por los que todavía no han nacido. Y eso probablemente define bastante bien al punk celta. La lista de reproducción la encuentran aquí, se llama Punk Celta, buscan en el Rey va Desnudo, buscan la lista de reproducción Punk Celta, pero ahí que empieza con Blackwater County, con Questions, que es maravillosa, The Rumjacks, Light in My Shadow, canción de amor, Vivas en vivo en La Gallón por los 10 años, Toxic Frogs, y Flogging Molly, Si alguna vez dejó este mundo vivo, y subtitulado al español. Esto es lo que les puedo contar de uno de los géneros que más me gustan. Y una de las razones por las que más me gustan es porque la fuerza que tiene es enorme. Siempre es energética. Es una música tremendamente energética, donde el contratiempo siempre es fundamental. Esto también pasa, por cierto, en mucho metal. Pero el contratiempo es fundamental. O sea, si tú estás contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La batería está 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Y eso crea una síncopa que mueve adelante con enorme energía la música, ¿no? Y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando tengo un trabajo que me urge sacar trabajo adelante, pongo mis listas de reproducción de Spotify de Punk Celta, otro día hablamos de ella, más o menos tiene lo mismo, es bastante más amplia, y con eso me impulsa a trabajar y a no cansarme. Esa es pues la historia mía con el punk celta. Se los recomiendo, los invito a que lo disfruten.